Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, daros las gracias por asistir aquí después del calor que estamos pasando y los problemas de tráfico a los que nos tiene acostumbrado nuestro querido alcalde. En fin. Bueno, hoy tenemos la gran suerte de tener con nosotros al almirante José María Treviño Ruiz. El almirante es posiblemente uno de los últimos marinos ilustrados que cada vez más de tarde en tarde nos regala la Armada Española. Es el director del área de cultura de la Liga. Ingresó en la Escuela Naval de Marín en el año 1965, obteniendo el despacho de alférez de navío en el año 1970, con premio extraordinario de fin de carrera. Las especialidades fundamentales del almirante son submarinos y comunicaciones. También poseen varios cursos nacionales e internacionales, incluyendo el curso de guerra naval en Madrid, donde obtuvo el número 1 de su promoción, el de Estados Mayores Conjuntos, el de la NATO Defense College en Roma, y el de inteligencia en la DIA, en Washington. Ha tenido un total de 6 mandos en la mar, incluyendo la unidad de buceadores de medidas contra minas. Y en fin, ha mandado muchísimos barcos, entre ellos pues, el dragaminas Odiel, el submarino Marsopa, la fragata Navarra, la flotilla de submarinos en el empleo de capitán de navío y finalmente comandante del grupo de proyección de la flota y comandante de la Fuerza Anfibia Hispano-Italiana como contraalmirante. En este mismo empleo sirvió también como director del gabinete técnico del ministro de Defensa y jefe del Estado Mayor de la Flota. Como vicealmirante fue nombrado en 2004 jefe del Estado Mayor Conjunto del Cuartel General Operacional de la OTAN en Lisboa y en septiembre de 2006 fue ascendido a almirante y nombrado representante militar de España en los comités militares de la OTAN y la Unión Europea. En septiembre de 2009 pasó a desempeñar el destino de asesor de la GEMA y el 6 de abril de 2011 y tras 10 años de oficial general, que de acuerdo a la ley vigente, pasó a la situación de reserva. Así que, almirante, cuando quieras. Muchísimas gracias. Bueno, no he puesto en el currículum que estuve destinado al crucero Canarias, lo cual me motivó para dar esta conferencia. También quiero sacar aquí a colación, ya que se ha hablado del calorcito que estamos pasando, que cuando hubo que llevar la brigada legionaria a la guerra de Irak, me tocó llevarle mis barcos y nos dieron luego un fin de semana en Dubái. Hacía el mismo calor que aquí. Ahora sí, salí a la calle y veía a las mujeres musulmanas que iban de negro y tapadas hasta aquí. Y yo que iba con pantalón corto y un polo, me estaba muriendo y digo, estas mujeres deben ser de acero. Pero bueno, bien. El crucero Canarias ha sido sin duda el barco más importante del siglo XX. ¿Por qué? Porque fue durante 40 años el buque insignia de la Armada Española. Era un barco magnífico y ahora daré los detalles. He dividido la conferencia en una introducción, la construcción del buque, la guerra civil, en la que tuvo un papel preponderante, la posguerra, su modernización, el último tercio de vida y las conclusiones. Bien, en el siglo XX en España los astilleros españoles construyen 11 cruceros, 3 de la clase Cardenal Cisneros que no llegaron a actuar en la guerra civil que hay, porque todos fueron dados de baja antes de 1930. Uno de ellos, el Cardenal Cisneros, se clavó en Galicia por un error de navegación. Cataluña y Princesa de Asturias pues fueron dados de baja el 21 y 27. Posteriormente se hizo un crucero solitario, que era el Reina Victoria Eugenia. A mí me tocó mandar la fragata Navarra. En la fragata Navarra teníamos puesto las fotografías de los 3 barcos que llevaron el mismo barco con 3 nombres, lo cual daba lugar a las vicisitudes de la historia. Se llamó Reina Victoria Eugenia en honor a la reina de España. Cuando vino la República le puso el nombre de República y cuando se acabó la guerra civil le puso el nombre de Navarra y así murió. Y yo mandé la fragata Navarra que tenía... Y siempre decía en mis discursos que ojalá en España no haya nunca que cambiarle el nombre a los barcos por estas vicisitudes políticas nefastas. Posteriormente se hicieron 2 buques similares. Un crucero muy ligero, el Blas de Lezo, que también se clavó por un error de navegación en los bajos de Meixida, en Galicia, y el Méndez Núñez, que sí actuó en la guerra civil. Los he puesto con las letras rojas porque actuaron en el llamado bando rojo o republicano. De la clase Cervera había 3, el Cervera, bando nacional, Miguel de Cervantes y Libertad, que estaban en el bando contrario. A Libertad le pasó exactamente igual, era el buque o el crucero preferido del rey Alfonso XIII y fue en el que se exilió. Él embarcó en Cartagena, por eso se llama Muelle de Alfonso XIII, pero al salir de Marsella, que fue donde lo dejó, se arrió la bandera tricolor y se cambió el nombre por Libertad. Tuvo unos acontecimientos nefastos durante la guerra civil porque la dotación se amotinó y asesinaron a todos los oficiales de una forma además increíble.
Y cuando acabó la guerra civil se le cambió el nombre y se le puso Galicia. Yo a este crucero lo he conocido atracado en Cartagena cuando fui destinado allí en el año 70 y ya se utilizaba como residencia de oficiales en la ciudad departamental. Y por último, el protagonista de esta conferencia, que es el Canarias, procede del plan de construcción naval de Primo de Rivera. Iban a ser 3 cruceros en principio, el Canarias, Baleares y un tercero. Y nada más que se hicieron 2, el Canarias y el Baleares. Aquí vemos la silueta del crucero Navarra. El puente que tiene, pues no se parece en nada al puente original, pero lleva un poco la influencia germánica. Hay que decir que este crucero, cuando estalla la guerra civil, estaba poco menos que para el desguace, no tenía caldera, estaba arrumbado en la carraca, pero cuando se pierde el crucero Baleares, rápidamente lo rehabilita y en un año lo ponen a funcionar. El crucero Méndez Núñez es exactamente igual que los otros 3. Aquí vemos una fotografía para que nos hagamos una idea. Y Miguel de Cervantes, que actuó muy poco en la guerra civil porque a este lo atacó un submarino alemán, le largó un torpedo y lo tuvo inutilizado prácticamente casi toda la guerra para contento de sus dotaciones. Y ahora comentaré el porqué. Y por último está la clase de los Baleares, que eran 2, el Baleares que vemos aquí y el Canarias. Aquí nos fijamos y nada más que hay una gran chimenea en el centro y arriba en el sombrero lleva los colores nacionales, rojo igualdad. El crucero Canarias, que es el protagonista, pues fue puesto en servicio el año 36. Además, se le puso en servicio con 2 años de antelación, porque cuando estalla la guerra civil, el bando nacional nada más que tiene 3 barcos. Tiene el acorazado de España, que le llamaban el abuelo, porque estaba en lo que se llama en primera situación, o sea, estaba arrumbado, hubo que habilitarlo rápidamente, no tenía la dotación completa. El almirante Cervera, que era el único crucero de los 3 de la serie que quedó en bando nacional, y el destructor Velasco, que en España había 2 tipos de destructores, el Velasco, que era la más anticuada, y lo Gravina, que eran los modernos, que había 16 unidades, y todas quedaron en Cartagena en el bando republicano. El Canarias participó activamente en la guerra civil, claro, era el mejor barco que había, y curiosamente en 2 meses, lo que tenía que ser en 2 años, se hizo. Esto me recuerda un poco cuando el portaaviones, el Pacífico, no sé si fue el Yorktown, que venía de combatirse con los japoneses, lleno de agujeros por todos lados, y los ingenieros navales dijeron, esto se tarda 1 año y tal, y el almirante del Pacífico dijo, lo quiero en 1 mes, y estuvo en 1 mes. O sea, cuando la gente quiere trabajar, trabaja, los consigue. Fue construido en Ferrol, que son los mejores astilleros militares que hemos tenido siempre, y es un ejemplo de la ingeniería naval española. Bien es cierto que cuando lo construye la Sociedad Española de Construcciones Navales, los ingenieros, la madre era británica, y él procede de un proyecto County que es británico también, es decir, que teníamos una madre británica muy importante en este crucero, y salió magnífico. Y la clase canaria, bueno, puso el nombre con las Islas Canarias, y las Canarias uno y las Baleares otro. Bien, ¿qué características tenía? Bueno, pues la Sociedad Española de Construcción Naval era un poco la subsidiaria de la Vickers Elswick. Ahora, curiosamente, es al revés. Los astilleros de Navantia han comprado unos astilleros británicos para construir 3 buques de transporte logístico. Unos astilleros británicos, Harland Wolff, que son los que hicieron además el Titanic. No sé cómo saldrá esta aventura empresarial, pero me temo que van a perder millones por todos lados. Desplazaba 10.000 toneladas. Este era un requisito importantísimo cuando fue la conferencia de Washington del tratado. Cuando acaba la Primera Guerra Mundial, se reúne la potencia y dice, ya no va a haber más guerras. Y para que no haya más guerras, vamos a limitar el armamento. Y entonces, en el ámbito naval, los cruceros no podían o no debían tener más de 10.000 toneladas. Y por eso se le llama cruceros Washington. No es que estuviera hecho en Washington, sino que gracias al tratado de Washington estaban limitados. A plena carga, es decir, ya cuando le metíamos las casi 3.000 toneladas de combustible, pues desplazaba 3.000 toneladas. Tenía casi 200 metros, 193 metros de eslora, manga casi 20, calado 6 metros. Pero una gran potencia, 90.000 caballos. Este barco daba 33 nudos. Y yo soy testigo en 2 ocasiones de haber dado 30 nudos. La primera de ellas fue, estando en la escuela militar, pues hacíamos el viaje de fin de curso en dos castañas a flote, que eran 2 minadores de los años 30 y tal, donde yo recuerdo haber dormido en la cubierta porque estaba tan cansado que no era capaz de poner el COI para engancharlo. Claro, cuando llegas al Canarias y tienes unas camas como Dios manda, una camareta como Dios manda y una habitabilidad como Dios manda, dice, esto es un barco, lo demás. Pero claro, era una época complicada. En 1965, que ahora precisamente cumplimos los 60 años de ingreso, los 2 destructores que había en la escuela habían participado en la guerra civil. Uno era el José Luis Díez y otro era el almirante Antequera. Luego contaré la historia del Díez y del Antequera. Pero vamos, eran barcos
que toda la electrónica que tenían era un radar que manejaba el oficial de derrota, lo tenía un cuartito con llave y ahí no entraba ni Blas. Eso era la electrónica que había en la escuela hace 60 años. Bien, pues estábamos en Cádiz, final de viaje, fin de curso, y el Martín Neptuno se estropea y teníamos que entrar al Marín pues para la jura bandera y tal, porque era el 13-14, y estaba el Canarias atracado en Cádiz. Nos subieron a bordo como pudieron del crucero. Yo dormí esa noche en un bote de salvamento porque no había más sitio, y al día siguiente estábamos en Marín, salió 30 nudos, tiramos todo el equipaje por la borda a los botes 9 metros que hay abajo. Unos tuvieron suerte y cayó el petate en el bote y otros cayó en el agua, se quedaron. Pero en fin, un pequeño desastre, pero vimos que daba 30 nudos todavía. La autonomía era enorme, 8.000 millas. Con 8.000 millas llegaba a Canarias y daba la vuelta. Y podía dar 15 nudos, que era velocidad económica. Pero el poderío, ¿dónde estaba? El poderío estaba en los 4 montajes dobles Vickers de 8 pulgadas, hechos además en la factoría de San Carlos, en España. Para que nos haga una idea, 8 pulgadas son un cañón de 203,2, de ese tamaño. El proyectil pesaba más de 130 kilos y tenía un alcance superior a 20 kilómetros. Luego veremos cómo lo hizo. Además tenía 8 cañones Vickers de 120 milímetros que eran antiaéreos. Vamos, 120 milímetros, un proyectil de 120 le pega un avión y se acabó el avión, no había ningún problema. Hechos también en la factoría de San Fernando. Su dotación era 710 personas, solo un cero. 332 oficiales y 79 suboficiales. Pero vamos, realmente cuando la gente, siempre llevaba gente de más. Casi siempre navegábamos 1.000 personas a bordo. Tenía diferentes blindajes según la zona, de 38 a 51 milímetros la flotación y 100 milímetros en los pañoles de artillería. El Baleares se hundió porque un torpedo dio justo donde estaba el pañol de artillería y saltó por los aires. Además, llevaba al Estado Mayor. ¿Por qué? Porque el almirante de la flota en esa época sí iba embarcado. Cuando se desguaza el Canarias, se decide que el almirante de la flota pues siente sus reales en un cuartel general en tierra. No es lo mismo, no es lo mismo. Los almirantes de las flotas norteamericanas, todos están embarcados o en un crucero o en un buque de mando. Cuando estás en tierra, bueno, tenías un contraalmirante que hacía las veces. Tuve la suerte que eso me tocó a mí en el año 2001 a 2003 y yo estaba encantado porque tenía 2 buques de mando, el portaaviones Príncipe de Asturias o los buques anfibios, el Castilla o el Galicia. Ya a mí estaba mayor y navegaba de verdad. En 1952-53 llega ya la modernización con la ayuda americana y entonces le ponen varios radares, le modernizan la artillería, le ponen piezas de 40-70, es decir, lo convierte en un barco bastante estable para la época. Aquí están las características, pero vamos, lo acabo de decir. Y estuvo en todas las acciones de guerra que hubo en esos 40 años, estuvo siempre presente. Ahora las veremos detenidamente. La batalla del Cabo Espartel, en la costa de Orán, en la batalla del Cabo Machichaco, el bombardeo de Málaga, batalla del Cabo de Palos, en el estrecho de Gibraltar, en la demostración en Agadir antes de la guerra de Ibni y en Guinea Ecuatorial. Entonces, a lo largo de ese historial vemos que cumplía todas las explicaciones del Tratado de Washington. El diseño era de un ingeniero naval inglés, Sir Philip Watts, y era del tipo County inglés. Aquí hay que agradecer que fuera igual, porque con los acorazados de España, que también eran de manufactura inglesa, ahí nos engañaron. Cuando el Reino Unido estaba construyendo acorazados de 30 y 40.000 toneladas, a nosotros nos hicieron unos barquitos de 15.000, por si las moscas. Se le pone la quilla en el 28, se vota 3 años después y entra en servicio en el 36. Pero teóricamente, ya digo, entró en servicio 2 años antes de lo previsto, porque las primeras pruebas de mar las hace sin artillería, no estaba prevista. Y cuando sale a la mar ya con la artillería puesta, la dirección de tiro, que es lo que me permite disparar a un blanco y darle, era de la artillería de ejército de tierra. El día 27 de septiembre sale a la mar, ve un avión republicano y lo dispara con la artillería antiaérea y lo derriba. 2 días más tarde tiene el hecho más significativo, que luego lo veremos con detalle, que es que el mando de la República comete un error estratégico por el cual prácticamente pierde la guerra. El dominio del estrecho era vital para el mando republicano. ¿Por qué? Porque el ejército de África era el que quería pasar a la península. Pero para pasar, pues hay una lengua de agua que se llama Estrecho de Gibraltar. Si yo domino el Estrecho de Gibraltar, ahí no pasa nadie. No pasa nadie, pero el gobierno vasco, que tenía su marinita, la Marina de Euskadi, dice que necesita ayuda de la Marina Nacional, que los nacionales están pegando por todos lados, y entonces desde Madrid mandan a la flota republicana al norte. Y entonces dejan en el estrecho un par de destructores. Ahora veremos con detalle cómo fue el enfrentamiento.
pero ese error táctico permite que todo el ejército del norte de África pase a la península y de ahí progrese por Extremadura, etcétera, etcétera, hasta el norte y gane la guerra. Hay otro cabo, el combate de Cabo Machichaco, quizá, bueno, el de Cabo de Palos, que es donde hunden al Baleares, también lo contaré ahora con detalle. Estas dos exposiciones las hice con inteligencia artificial, que es curioso, porque claro, no hay ninguna fotografía del hundimiento ni del Ferrandis ni del hundimiento del Baleares. A la inteligencia artificial le dice, hágame un combate en la mar que sea entre el crucero Canaria y el doctor Ferrandis. Y lo hace. Hágame el hundimiento del crucero Baleares de noche, tal, 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 y lo hace. Y ahora lo veremos. Cosa curiosa. Yo el futuro de los delineantes y dibujantes lo veo un tanto en globo. Bien, hay un combate menos significativo que hago aquí referencia a que es el combate de Machichaco, pero da una impronta de lo que era el espíritu de aquella época. La Marina de Euskadi estaba compuesta por bows, barcos pesqueros grandes, de 1000 y pico toneladas, que le colocan cañones bien de 5 pulgadas, bien de 100 milímetros. Y estos, claro, tenían que defender la llegada de los barcos mercantes a Bilbao, porque eran sus suministros. Y en una de estas está el Canarias y se lea cañonazos con todos los bows que había allí. Y había un bow, el Navarra, con B, porque claro, si lo escriben con V, ya es español, los ha fastidiado, y lo ponen con B, igual que como casi todo. Y entonces el comandante o el capitán, que era de la Unión de Cartagena, o sea, no era vasco, era allí, el tío se enfrenta al Canarias, se pone a pegar cañonazos. Por cierto, el primer cañonazo que pega, el guardiamarina Chereguini, subiendo al puente de mando, le pilla, le corta la pierna y el chaval muere allí desangrado y tal. Hoy día la escuela militar tiene un pantalón que se llama guardiamarina Chereguini. Pero, como aquí aplicamos la memoria histórica a casi todo, este chaval, que no era político, era un guardia marina, que iba al puente y tal. Si es guardia marina de la guerra civil, no se puede poner. Pero, curiosamente, tiene un antepasado que murió en el sitio del Callao. Entonces, ya no es José María Chereguini, es Enrique Chereguini. Veremos ahora que esa tontería se repite ahora con la hélice del Canarias. Bien. Entonces, el Canarias, de un pepinazo, hunde al Navarra y mandan un bote para recuperar a los que se habían salvado casi todos, menos el capitán y el primer oficial, que deciden quedarse y morir a bordo. Y entonces los supervivientes le dicen, bueno, ¿para qué nos salváis? Luego no vais a fusilar. Y el comandante, Salvador Pedro Fernández, le dice, nosotros respetamos a los valientes. Y aquí no se fusila a nadie que sea valiente. Bueno, lo llevan a Ferrol, consejo de guerra, y los condenan a muerte. Y el segundo comandante del barco se va a Burgos, donde está el generalísimo, y dice, mi general, yo sé que usted aprecia el valor, y estos hombres han hecho esto y está. Y les condenaron a pena de muerte. El problema fue para este oficial de marina, que cuando acaba la guerra civil y los indultan, lo hicieron padrino de todos los nacimientos que salieron en los 10 años siguientes. Fue padrino de 30 y tantos bautizos. O sea, para que se vea que todavía la guerra en el mar tenía anécdotas de caballerosidad. Bien, hay otro combate con el José Luis Díez. José Luis Díez, que fue mi primer destino en la escuela militar, que era un barco de los años 30. En mi papeleta de destino ponía mojador de galleta. ¿Y eso qué es? Es que los cañones de 120 milímetros tenían el cierre de tornillo. Se abría el cierre de tornillo y entonces la galleta, que lo que empujaba el proyectil, se calentaba. Y yo iba con un trapo y mojaba aquello y cerraba el cierre de tornillo. Ese fue mi primer destino de aspirante de primero. Bien, pues José Luis Díez le llamaban Pepe el del puerto, porque este lo mandaron arriba al Cantábrico, y cuando yo que tenía que pelearse con el Canarias, con la Cerro y tal, el tío, vamos, tenía averías todos los días. Llegó un momento en que los vascos de allí, los gudaris, asaltaron el barco, se hicieron con la dotación, pero protestó Madrid y le devolvió la dotación, pero el tío dijo, tengo avería, y se metió en Brest, en Francia, y se tiró ahí un año. Y luego, cuando vino al estrecho, se encontró al Canarias y directamente varó en la playa de los catalanes. Y entonces la dotación se entregó a los ingleses y se acabó la guerra para ellos. Pepe el del puerto. Bien. No había ningún espíritu combativo, y veremos ahora por qué, porque después del incidente entre el destructor Fernández y el crucero Canarias, la gente dijo, mira, aquí no hay nada que rascar. Bien. Luego, a lo largo de la historia, desde que se acaba la guerra civil, y cualquier acontecimiento importante que había, por ejemplo, cuando hunden el acorazado Bismarck allí en el arriba del todo, el Mar del Norte, pues se manda al crucero Canarias a recuperar a los posibles náufragos. De los 1.200 hombres del Bismarck, nada más que salvaron 3, y los 3 fueron recuperados por los barcos británicos. Pero, en fin, Alemania agradeció el gesto. Luego, cuando los chicos de nuestros vecinos del sur se pusieron tontos con la guerra de Ibni,
pues se mandó a Canarias para que el ejército marroquí no se metiera en la guerra de Ibni. Entonces hizo una demostración entre el Canarias y 5 destructores y se calmaron los ánimos. Hubo un episodio de piratería, en este caso en el ámbito portugués, que fue Galbao, que era un pirata, que el tío subió al borde del transatlántico de Santa María y lo secuestró. Entonces España mandó al Canarias para que este tío se entregase y tal, y este se entregó en Brasil, en Pernambuco, me parece. Y por último, la evacuación de Guinea Ecuatorial, cuando Berenguer se puso tonto pues, con la evacuación y tal, mandaron al Canarias para que no se le ocurriera tocar el pelo de un solo español. Y así fue, la evacuación se hizo sin problemas. Y lo último lo viví yo, que este quizá el episodio menos conocido, estando embarcado ya de alférez de fragata, pues estábamos a altura de Lisboa navegando y de repente nos avisan que había un petrolero que saliendo de Vigo se había clavado en las Islas Cíes. Se había clavado y se había incendiado. Entonces el Canarias puso 30 nudos, soy testigo, y llegó pues por la noche. Entonces vimos una columna enorme y un incendio enorme que se veía a millas de distancia, y la Escuela Militar mandó un remolcador con el jefe de seguridad interior de la Escuela Naval, el capitán Tojo, el teniente navío Fernández Núñez, mandaba el RR-20, se abarló al petrolero, desembarcó a la gente con las bombas contra incendio y tal, y consiguieron apagar el incendio. Y luego la Virgen del Carmen cooperó porque esa noche llovió. Pero vamos, fue increíble, o sea, todo se organizó desde a bordo del Canarias. Bien, seguimos. Aquí vemos el Canarias en las gradas de la Sociedad Española de Construcción Naval, en Ferrol. Vemos que está él y al lado hay otra grada más que está ocupada por lo que sería el crucero Baleares. Ya vemos al crucero Canarias, la popa, pues listo prácticamente ya para botarlo, y que no le pasase lo que le ha pasado al destructor coreano. El destructor coreano le han cortado la cabeza al destructor del astillero y a 3 más porque lo botaron, y en lugar de botarlo como se bota normalmente longitudinalmente, lo botaron transversalmente. ¿Por qué? Porque cuando lo botas en un río y no hay longitud suficiente para hacer la botadura longitudinal, la haces transversal. Pero ¿qué le pasó? Que los saltos, los picaderos de la popa no estaban bien colocados y se quedó enganchado. Entonces el barco metió la proa en el agua y se quedó colgado. Con la mala suerte que estaba ahí el presidente Kim Jong-il y dijo, esto es un descrédito para Corea. Y le cortaron la cabeza a los 3, al director y a los 2 responsables, sin problemas. No es una mala cosa para que los astilleros funcionen mejor, pero bueno, un poco bruto. Aquí lo vemos ya en el ticket 2 de la sala de Ferrol, el año 32. Muy acabado, pero todavía no tenía las torres de artillería. Ya bastante más listo, 1934, que tenía solamente colocada la torre número, 2 torres de proa. En la popa no las tenía todavía. Haciendo las pruebas de mar, y ahí da 33 nudos. Van más pruebas de mar del año 34 y así le pilla. Este es el cañón Vickers de 120 milímetros, que es un cañón muy utilizado en la Armada, este calibre, porque lo han llevado los destructores. Aquí la única diferencia es que este cañón Vickers pues, tenía la posibilidad de llegar hasta 80 grados de elevación, cuando lo normal era 60 grados. Aquí vemos fuego de defensa antiaérea, que esto para la aviación de aquel tiempo era terrible, no había los cazas que hay ahora, y por supuesto una andanada de cuatro cañones de estos, vamos, hacía que la aviación no supiese atacarlo. Las torres de artillería era una obra de ingeniería naval. Hay que pensar que la cámara de maniobra está abajo, está 1, 2, 3, 4, 5 pisos, y todo eso por ascensores, con un montón de gente trabajando, y era automático la subida, pero luego la carga era manual. Vemos aquí a la marinería colocando lo que es el proyectil, lo que es el saquete de pólvora. Esta imagen es impresionante de la torre de proa y la marinería ahí cansadísima, descansando. Todavía no tenía el palo de proa. En julio del 36, prácticamente toda la flota, los barcos grandes estaban en Ferrol y los destructores estaban en Cartagena. Cuando ocurren los acontecimientos, pues el acorazado Jaime I ya no estaba en puerto, y el crucero y 2 de los cruceros tampoco estaban en puerto. Y esos matan a los oficiales y se unen al Frente Popular y se van a Cartagena. Entonces en Ferrol queda solamente el acorazado España, que estaba inutilizado, por eso no pudo escaparse, y el Cervera, que estaba en dique, que tampoco pudo escaparse. Entonces los 2 hermanos Moreno, Salvador y Francisco, echándole el valor a todo el mundo, sabiendo que las dotaciones se habían sublevado, entran, ponen orden y se hacen con los 2 barcos. Eso y el destructor Velasco, que en todo momento fue fiel a su comandante de los oficiales, era toda la flota. Había
3 buques de guerra por el bando nacional y 30 buques por el bando republicano. ¿Por qué? Porque tenía los 16 destructores de la clase Gravina, los 2 de la clase Velasco, más los 12 submarinos, y tenían 3 cruceros y un acorazado. Había una gran diferencia, pero ¿qué pasaba? Que los oficiales de marinas, todos, prácticamente el 99%, estaban en el bando nacional. Y el gran problema es que de ese 99%, pues había un 30% que estaba en Cartagena, los hicieron prisioneros, lo metieron en España número 3, y el 16 de agosto de 1937, cuando llegó el Jaime I, que le habían caído unas cargas de aviación y habían matado a 3 o 4 tripulantes, entra en puerto, se hacen cargo del España número 3, salen a la mar y asesinan a los 340 oficiales que había allí. Y se encuentran con tantos barcos y ningún oficial para manejar. Pero el acorazado de España, el abuelo, que los 3 acorazados tenían el gafe, porque el España original, ese se clava en Cabo Tres Forcas, en los Farallones, cuando cerrado niebla va a toda máquina a socorrer una posición del ejército que estaba sitiada por los marroquíes. Pero yo digo, una cosa es la urgencia y otra cosa es la prudencia. Si no tienes radar y no ves nada, no vayas a toda pastilla. ¿Qué pasa? Que se clavaron Cabo Tres Forcas y se perdió. Entonces le cambió el nombre a uno de los otros, el Alfonso XIII, se le pone España. Y el España muere también porque se mete en un campo de minas propio por un error de navegación y se hunde. Felizmente el destructor Velasco salvó al España y salva a toda la dotación. Creo que murieron 3 maquinistas. Y el Jaime I está atracado en Cartagena por falta de mantenimiento, por sabotaje, o sea, dio un pelotazo, murieron 300 y pico de dotación y nunca más volvió a navegar. Esa fue la triste historia de los 3 acorazados. Pero bueno, el Cervera estuvo todo el tiempo, le llaman el chulo del Cantábrico, porque le tenía pánico a todo el mundo. Y estuvo navegando siempre con el Canarias. Luego el Velasco también estuvo, pues eran prácticamente el acorazado de España, estos dos, lo que hubo durante un tiempo, hasta que el Canarias y el Baleares consiguieron salir a la mar. Los destructores de la clase Churruca, que eran más modernos que el Velasco, eran barcos magníficos para la época. Ya digo, yo he navegado en ellos y yo juraría que todavía daban 40 nudos en el José Luis Díez. 36 nudos, perdón. Tenían 160 hombres, 42.000 caballos para un desplazamiento relativamente ligero, eran 1.500. Es un barco mercante, es un yate, 1.500 toneladas, pues este daba con 42.000 caballos. 42.000 caballos lo tienen ahora mismo solamente las fragatas que tenemos que tienen un desplazamiento mucho mayor. Yo mandé a la fragata Navarra, daba 40.000 caballos con 2 turbinas, pero desplazaba casi 5.000 toneladas. Y la serie, las F100, son barcos de 6.000 toneladas y la potencia es la misma. ¿Qué pasa? Que la fragata Navarra llega hasta 29 nudos y las F100 a 28 renqueando. El caso es que tenían 16. Es el Vista del Canarias. El barco Canarias es un barco muy bonito de línea, una línea limpia, cubierta principal, corrida de proa a popa. Tiene un inconveniente, cuando pegas un machetazo, la mar salta por encima de la proa y te llega hasta la artillería. Pero en fin, como tenía un castillo muy alto, no era importante. En un barco más pequeño sí es importante ese dato. El paso del estrecho lo he contado aquí. El primer paso que hay se produce, pues, 18 y 20 de julio. Recuerdo que el lanzamiento fue el 18 y al día siguiente, pues toda la guarnición de Ceuta quiere pasar a la península y no había ningún barco nacional ahí. Tanto el España como el Cervera y el Velasco estaban en el norte y ahí había un cañonero que era, digamos, un barco de tercera división, con cañones pequeñitos de 100 milímetros y se tiene que enfrentar a un destructor, al Churruca, que era un destructor republicano. Hay un cañoneo y tal, y el comandante del dato dijo, yo aquí muero el empeño, pero pasa el convoy. Y fue lo que se llamó el convoy de la victoria, y pasaron 8.000 soldaditos ese día. El Cabo Espartel fue un combate más importante. Ya baja el Canarias, estamos hablando del 29 de septiembre, baja y se encuentra con 2 destructores, el Gravina y el Ferrandi. El Canarias iba con el Galicia, entonces al Galicia le dice, hazte cargo del Gravina. El Gravina sale cortando, huyendo y se mete en Casablanca y se escapa de la artillería del Gravina. Hay que decir que la artillería del Cervera no estaba muy fina porque los cañones, cuando se pega un número determinado de tiros, pues pierden lógicamente, tiene un desgaste y entonces no son exactamente muy no son capaces de acertar como puede acertar un cañón nuevo con la radiadura intacta. Bien, entonces el Gravina se escapa y se queda el Ferrandiz. Ferrandiz, cuando ve al Canarias, pone pies en polvorosa y lo avista
a casi 20 kilómetros. Entonces el Canarias consigue identificar que es un destructor republicano y abre fuego. Entonces lo que hace es ahorquillarlo. ¿Qué es ahorquillarlo? Hago una salva que pilla más lejos, una segunda salva que pilla más cerca, la tercera ya lo centra. Lo centra y la tercera salva lo hunde. Es decir, a 20 kilómetros. Le coloca 6 proyectiles de 200,2. Bueno, aquello fue un desastre. Automáticamente la flota republicana dice, ya sabemos con quién no tenemos que pelear, con el Canarias. Eso le dio un prestigio al barco y además el barco, ese día fue un error de la inteligencia, porque tanto el Fernández como el Gravina se creían que el Canarias estaba inhábil todavía, no tenían ninguna comunicación de inteligencia de que el barco ya estaba operativo. Y cuando se lo encuentran en la mar se lleva un susto increíble, salen cortando, pero llega más lejos la artillería del crucero que las máquinas. Y entonces, de los 160 hombres, pues prácticamente mueren casi 130. Unos 20 los rescató el Canarias, 25 los rescató un mercante francés que pasaba por allí y le dieron autorización al Canarias que los recogiera. Entre ellos iba el comandante del segundo y se salvaron. Los demás murieron allí. Este es el almirante Fernández. En aquella época no llevaban numeral, llevaban las letras AF. Exactamente igual que José Luis Díez. Y esto es lo que se hizo por inteligencia artificial. Le digo, píntame el combate del Canarias con el Fernández. Y bueno, le di los datos, el tío me saca lo que es el Canarias, lo que es el Fernández, y claro, no puede meter 20.000 metros de distancia porque no cabe en la transparencia, pero da una idea aproximada de lo que era aquel monstruo combatiendo esto que era un barquito. Bien. La única fotografía real que hay es cuando el Canarias arrea un bote y recoge pues a 18 personas que van ahí. Esto es lo único que hay del hundimiento del Fernández. Estas son las declaraciones del que entonces era segundo de la artillería del Canarias. Y él cuenta que, claro, que fue un tiro magnífico, que la dotación estaba entusiasmada, que fue muy difícil porque acertar a esa distancia, 20 kilómetros, con una artillería que prácticamente no se había probado con una decisión de tiro que no era suya. Entonces el contraalmirante Novas pues dice que la verdad es que fue un éxito y lo que le dio fue una fama increíble al barco. Aquí hemos a dotación y puedo decir que era una votación pues, con gran espíritu de victoria. Para ganar hay que tener espíritu de victoria. No puede ser con espíritu de derrota, que a partir de ese momento fue lo que le pasó prácticamente a la escuadra republicana. Pero caray, eso, si tenemos en cuenta, aunque no es de esta conferencia, que hasta desde julio del 36 hasta diciembre se hundieron 4 submarinos, pues los 8 que daban dijeron, mira, aquí no nos pillan ni con la Guardia Civil. Y los tíos, es muy duro decir, salgo a la mar y sé que voy a la muerte cierta, porque en 4 meses se hundieron 4 submarinos. Pues la gente no quería navegar. Aquí vemos la batalla de Cabo Palos, vemos que viene el Canarias, el Cervera y el Baleares, es decir, los 3 cruceros venían por el norte, convoyando una serie de los mercantes, porque los mercantes eran vital para aprovisionamiento. La España republicana pues tenía gran parte del territorio, era propio, pero es que la España nacional tenía muy poquitos recursos y había que traerlos desde fuera. Entonces hay un primer enfrentamiento en el cual le largan 2 torpedos al Baleares que no dan en el blanco y a continuación hay una evolución, sigue hacia el sur y en el segundo encuentro el almirante Vierna, que es el que mandaba la división de cruceros, comete el gran error de utilizar proyectiles iluminantes porque esta batalla es ya de noche, a las 2 de la mañana. A las 2 de la mañana no había luna, no se veía nada, largos iluminantes, claro, entonces yo estoy haciendo de faro, entonces 3 de los destructores, el Sánchez Barcasti y el almirante Antequera y el Lepanto, largan sus torpedos, 12 torpedos. Ya no había más, o sea que en ese momento llegamos, nada más que había 12 torpedos en la escuadrilla y lanza los 12. De los 12, parece ser que el Lepanto, que era el que iba el primero, pues consigue 2 impactos, con tan mala fortuna para el Baleares que uno de ellos da en la línea de flotación a la altura del pañol de municiones que de la torre de proa. Hay una gran explosión, que ahora lo veremos en la fotografía, sale una especie de volcán y llama hacia arriba, y el barco, este era el Canarias, este el Baleares, el impacto le da aquí. Sale una columna de humo, de fuego, y vemos aquí en la fotografía esta la columna que es inmensa, inmensa, y hay 788 muertos, así instantáneamente. Pero en ese momento la Marina Británica, que en todo momento seguía las acciones tanto de una marina como de otra, tenía 2 destructores en la zona, el Boreas y en Kempelfeld. Y esta gente le echa reaños porque se acercan al barco y consiguen rescatar a los 479 náufragos que estaban en la mar. El Canarias y el Cervera siguen avante. ¿Quién es el autor de la música? Ya.
el Cervantes, el Cervera y el Canarias siguen convoyando a los barcos mercantes que tienen una gran importancia y no querían que cayeran en manos de los republicanos, y luego más tarde vuelven y entonces hay un trasvase de los prisioneros. En el momento que están trasvasando los prisioneros, la aviación republicana ataca a los Boreas y Kempenfeld, creyeron que eran barcos nacionales y les causan 4 muertos. Bueno, pero en fin, por lo menos 400 centuriones son rescatados. Y aquí hay una anécdota muy graciosa. El rey de España, su padre, se presentó voluntario en julio del 36 para ser, él era oficial de marina patentado, había hecho la carrera en la Escuela Naval de Dartmouth. Se presenta a la frontera y quiere embarcar en el Baleares, pero la superioridad dice que no, que su vida es muy valiosa y que hay que conservarla para lo que pase después de la guerra. Si él hubiera embarcado en el Baleares, posiblemente habría muerto, posiblemente Juan Carlos no tendría padre, posiblemente Juan Carlos no habría sido rey. En fin, estas son cosas de la historia. Igual, le pedí a la inteligencia artificial que me hiciera una diapositiva de lo que era el combate nocturno entre el Baleares y la flotilla de destructores republicanos, y este es más o menos, pues acertó porque le pega ahí el impacto a la altura de la segunda torre. Y esto es lo que hace la inteligencia artificial hoy día. En Canarias acaba la guerra civil y entonces empieza la Segunda Guerra Mundial, prácticamente al día siguiente. La guerra civil acaba el 1 de abril del 39 y en septiembre del 39 empieza la Segunda Guerra Mundial. Y la Segunda Guerra Mundial, como todos sabemos, al principio estaba dominada por los submarinos alemanes. Una de dos, o no sales de puerto o tienes que estar perfectamente identificado. Entonces se pinta de vista o de cara a los submarinos alemanes unas franjas enormes con la bandera de España, tanto en la proa como en la popa, para que se identificase. No hubo ningún ataque a ningún barco español, pero todos iban así identificados. Ya en los años 50, pues hay que modernizar el Canarias. Entonces, una de las cosas que se hace es, bueno, como los tubos de escape o las chimeneas, pues quizá tengan mejor salida con 2 chimeneas que una sola donde tenían que reconvenir los dos tubos. Le colocan un mástil a proa y en ese mástil a proa le colocan el radar de navegación, el radar de exploración aérea y un radar de tiro. Y a popa colocan otro radar de exploración de superficie. Les ponen artillería de 40-70 antiaérea, pero la maquinaria estaba muy bien hecha y prácticamente no hubo que tocar nada, sino mantenimiento y tal. Y lo que sí cambia es la silueta. Aquí un acontecimiento curioso, aunque no fue con esa pinta, fue en el año 62. Digo, cualquier acontecimiento que se escapaba iba al Canario. Había que llevar al futuro rey de España a Grecia, a Atenas, a casarse con doña Sofía, iba al Canarias para allá. En el año 53 ya lo hemos modernizado, vemos los radares, el mástil de proa que no existía, que se lo ha instalado, el mástil popa, otro radar, y bueno, ya lleva la numeral C21 que hasta ese momento no la llevaba. Estas son diferentes vistas de un helicóptero. Era un barco de una línea preciosa. Aquí vemos pues, la dotación con guardiamarinas, siempre este barco. Yo embarqué para hacer prácticas de alumno de alférez de fragata. Además de los 30 oficiales que iban de cuerpo general y de máquinas, pues y ya también pues una veintena de guardiamarinas o alférez de fragata. En el Sáhara, en los 4 meses que estuve embarcado en el Canarias, el alférez de fragata, años 70, tuve la oportunidad de ir al Sáhara. Claro, en el Sáhara él no podía atracar, lo que hacía, ondeaba y entonces con lanchones la gente se llevaba al muelle de la Ayub. Ese día, por la noche, nos dedicamos a pescar calamares y fue increíble. O sea, es que poníamos una intensiva, echábamos la potera y salían calamares así grandes echando tinta por todos lados. O sea, el Banco Sahariano era un chollo porque en esa época no estaba explotado. Aquí vemos atracando el muelle oeste de Palma de Mallorca. Maniobraba muy bien. ¿Por qué? Porque tenía 4 hélices. Yo vi al comandante en 2 ocasiones y a mí se ponían los pelos de punta. Uno fue entrando en Ferrol. Ferrol tiene una ría muy estrecha entre los castillos de San Felipe y La Palma. Para un barco grande que tiene 200 metros es complicado meterse. Y el comandante maniobraba sin remolcadores. Y me acuerdo que fuimos en la comisión del Sáhara, luego fuimos a entrar a Las Palmas, había 1 millón de pesqueros en la entrada, es lo que hacen todos los pesqueros, pescan en las proximidades. Y el comandante manejando el barco como si fuera aquello una lancha. El comandante luego ascendió a almirante, se llama Faustino Rubalcaba Troncoso, magnífico. Aquí lo vemos en otra ocasión en la cual participó la Escuela Naval, en la primera Semana Naval de Barcelona en 1966, que fue curioso porque fueron todos los barcos de la flota a Barcelona y 20 y tantos barcos había entonces. Bueno, la Escuela Naval fue desfilando desde Montjuic hasta el puerto. La gente se rompía las manos aplaudiendo. Yo no sé qué ha pasado. Yo no sé qué ha pasado. La gente quería muchísimo. Bueno, llegamos a puerto
y el club, el Barça daba entradas para la gente fuera, el Molino también para la gente fuera, o sea, había una acogida, o sea, era una acogida de cariño de verdad. Yo no sé quién envenenó a esta gente, que ahora la cosa cambia. Pero bueno, eso es historia. Curiosamente, era tan grande el barco que a popa llevaba 2 varaderos de cargas de profundidad. Claro, ya no tenía razón de ser porque el cano no tenía sonar y, sin embargo, todos los instructores tenían sonar, tenían carga de profundidad. Entonces se quitaron las cargas de profundidad y sí podía tomar un helicóptero Augusta Bell G-47 de los que estaban en la escuela militar para instrucción y tomaban sin problema. Lo único que hacer era cambiar la marcación de la torre de popa hacia la banda de estribor o de labor, según el viento. El último almirante de la flota fue el almirante Elizalde, que este se embarcaba a bordo y, claro, se preguntó sobre la posibilidad de mantenerlo y, claro, él decía que mantener este barco es muy complicado, muy caro. Nosotros tenemos la amarga experiencia del Galatea. Galatea era un barco precioso que era el buque escuela de los suboficiales y la marinería y estaba en Ferrol y navegaba hasta que dejó de navegar. Entonces estaba de buque pontón Galatea y la gente hacía sus ejercicios a bordo, pero llegó una gema y dijo, fuera. Y apareció una agrupación de San Telmo en Sevilla que dijo, bueno, como ahora es la Expo 92, danos el Galatea, nosotros lo mantenemos y tal, y lo guardamos. Ah, pues estupendo y tal. No se gastaron un duro. El Galatea todos los días se hundía en la pleamar y se rescataba en la bajamar. Y así estuvo toda la Expo. Al acabar la Expo, los astilleros de Glasgow que lo construyeron dijeron, ¿ustedes nos dan el barco? Sí, sí, nos encargamos todos, sí, sí. Hoy día el Galatea navega. Y esa es la mentalidad británica con la mentalidad de no conservacionismo que tristemente domina. Aquí es la última singladura y da mucha pena ver el barco precioso, magnífico, entrando en puerto él solo, los remolcadores van por detrás, para atracar en el arsenal y ser dado de baja. Aquí ya es lo peor que le puede dar un comandante es ver cómo desguazan su barco. Aquí vemos que están llevándose los cañones de la Torre 2 de proa y no se desapareció del todo, pero ahora vienen las tonterías políticas. El Canarias viene de las Islas Canarias, entonces las Islas Canarias querían tener un recuerdo del barco. Hay varios recuerdos. Cuando un barco se desguaza, quizá el recuerdo más bonito es la campana del barco, la caña del barco. En este caso le dieron una de las 4 hélices. Bueno, años más tarde, un político dice, no, esto es memoria histórica, y quitaron la hélice. Pero vamos a ver, es que la hélice tiene ideología, una hélice, un trozo de metal. Sin embargo, en la escuela militar se mandó la torre número 2 de proa y ahí sigue. Felizmente a nadie le ocurrió la tontería decir que era una torre con ideología. Ahí está y es un monumento magnífico. Y los caballeros lo ven todos los días y ven un poco la grandeza de lo que fue. Conclusiones de esta conferencia. El Canarias estuvo operativo desde septiembre 36 hasta diciembre del 75. Se construyó gracias al programa naval de Primo de Rivera y desde entonces ministro de Marina el vicealmirante Cornejo. Fue un buque insignia de la flota durante 39 años, es decir, estuvo en todos lados. Este buque navegó casi 2 millones de millas náuticas en los 40 años que estuvo. Su diseño era magnífico y la construcción excelente. Participó en la guerra civil, en la guerra de Imni y en la crisis de Guinea. Tuvo 43 comandantes y 31 almirantes de la flota. Lo de abajo no vale. Último crucero español y del Tratado de Washington. En el año 70 aún daba 30 nudos de velocidad. Su recuerdo perdura como el mejor buque de su era. Aquí hemos estado pasando entre el castillo de La Palma y San Felipe, que es el paso más estrecho y que es complicado. Y estaré encantado de responder a todas las preguntas. Muchísimas gracias. Darte las gracias, almirante, porque como de costumbre, pues una conferencia magnífica. Y como ha dicho el almirante, pues abiertos a preguntas. Yo le felicito al almirante Treviño, que siempre es un placer escucharle. Y recuerdo que hubo otro almirante respecto a esto del Galatea que dijo la siguiente frase. España, cuando se perdió un poco el Galatea y hubo que ceder la Glasgow, España es un país que tiene mar, pero no es un país marítimo. Y luego, respecto al Canarias, hay una cosa que efectivamente los de la memoria histórica cuentan muy mal. O sea, jamás el Canarias, Baleares y Cervera bombardearon a una población civil que se retira de Málaga, que por cierto Málaga, el que se defendió mejor cuando los generales de tierra huyeron, era un marino, Baudilio San Martín, que defendió el puerto hasta el último momento. Entonces lo que hacen los barcos es bombardear a un ejército en retirada. Pero esos 3 barcos habían recibido un tremendo bombardeo de los potes republicanos establecidos en Taberna de San Juan, muy cerca
muy cerca de Málaga. O sea que ese es un infundio que se dice, ¿no? Y no sé si esta conferencia se está grabando, pero cuando aquello del Gravina y el Churruca, que se quitan los nombres de las calles en Mallorca y dijeron, no, 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 es que eran barcos que habían luchado con el bando nacional. Pues no, luchado con el republicano. Bueno, bien, tal. Es que eran unos almirantes fascistas. Hombre, Churruca y Gravina, almirantes fascistas. Pues vamos, creo que hay mucha ignorancia en general y España tiene que recuperar los símbolos. Y el Canarias, como bien se ha dicho, magníficamente probablemente Terviño, era el mejor barco de su época y un barco singular. Yo recuerdo todavía, siendo yo un joven alférez, que efectivamente me encontré en la estación del norte con cientos de marineros y cuando parecía que se daba de baja, surgió el tema del Sáhara y esos marineros eran llamados y aún así estuvo en el Sáhara hasta el último momento, ¿no? De manera que podemos estar muy orgullosos de este barco y de las muchas tripulaciones que tuvo. Lo de espíritu marinero, yo siempre me comparo con Portugal, Inglaterra. ¿Y qué le pasa? La gran ventaja de Portugal e Inglaterra es que está muy cerca del mar. O sea, en Portugal el punto más lejano son 100 kilómetros de la costa. Aquí son 500. En Inglaterra está rodeada por todos los mares y casi siempre la gente de las islas es muy marinera. Aquí tenemos el ombligo en Madrid, que es una ciudad preciosa, pero nos acordamos de la costa cuando veraneamos en la Manga del Mar Menor o en Benidorm, pero nada más. Y claro, la gente no tiene esa mentalidad marinera. Y lo vemos a la hora de reclutar, que pues que cuesta. Ahora mismo de las academias militares, cuando hay, ahora ha sido la según la nota que se saque, la gente pide por ser de los chavales jóvenes de 18 años. Guardia Civil, ¿por qué? Porque la Guardia Civil está todos los días. Ahora mismo tiene un prestigio increíble. Y con lo de la OCU más todavía. Guardia Civil, Ejército del Aire. Ejército del Aire es que a los chavales les da 3 títulos. Les da el título de piloto, el título de teniente y el título de ingeniero de organización. 3 títulos. Entonces, mira, si me gusta sigo y si no me gusta me cambio. El Ejército de Tierra, pues tiene una gran ventaja, sobre todo para las mujeres. Porque yo una chica que está casada y tiene hijos y de repente la mandan 6 meses a combatir a los piratas en el Índico, pues a ver qué hace la familia. Complicado. Sin embargo, en una tierra no tiene esa posibilidad, es mucho más sencillo. Y luego encima, si lo vemos, la propia Marina Mercante, que hoy día salen las promociones de las academias, de las escuelas de náutica, y el 70% se van a las torres de control. ¿Y quién están los barcos mercantes hoy día? Pues los chinos, los de Bangladesh, los pakistaníes, los filipinos, todos lados. Es decir, que la gente hoy día se ha vuelto muy cómodo. Navegar es muy incómodo, tienes que tener una gran vocación. Sí, dominante, muchas gracias por esa magnífica exposición, una verdadera lección sobre el crucero Canarias. Yo quería hacerle una pregunta referente a don José María González Llanos, ilustre ingeniero naval formado en la Armada, además capitán de fragata o capitán de navío en aquella época. Tengo entendido que salió en ese primer viaje, la primera salida del Canarias hacia el estrecho, pero no sé en qué calidad. En algún sitio he leído que como jefe de máquinas, en otro que como segundo comandante. No sé si me lo puede aclarar. No tengo ese dato, lo que sí puedo decir es que González Llanos se retiró como contraalmirante ingeniero, era el cuerpo de ingenieros de la Armada. Y este hombre fue el que hizo pues, los astilleros de Astano. Empezó con una empresa familiar pequeñita y acabó construyendo barcos de 300.000 toneladas. Y esto de la institución en Ferrol. Porque además, la Escuela de Ingenieros Navales, la madre la tuvo de los ingenieros de la Armada. Como casi todo, porque en tierra también los ingenieros provenían del ejército de tierra, del arma de artillería, del arma de ingenieros. Y fue una madre magnífica porque casi todos los profesores al acabar la guerra civil en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Navales eran oficiales de Marina. ¿Por qué? Porque no había otra cosa y esta gente tenía esa experiencia. González Llano no sé yo de sus navegaciones. Posiblemente no fuera ni el segundo, ni estaría, pues a lo mejor desde el punto de vista de inspector como ingeniero naval que era, pero no tengo ese dato, pero posiblemente fuera así. ¿Alguna pregunta más? Sí. Enhorabuena por la magnífica conferencia. Gracias. Al principio te decía, en el momento que hemos tenido de charlar, de que había un famoso escritor que había pasado la guerra civil
en el Canarias como marinero voluntario. Ahora me ha venido a la memoria Miguel Delibes, Sí, claro. que entre otras cosas se justifica el haber querido embarcar porque él era muy duro el combate cuerpo a cuerpo en tierra. Es una anécdota, pero en sus memorias le dedica un artículo, digo, sí, un artículo completo, un capítulo, perdón. Tengo que confesar que yo ese pensamiento a mi nivel lo tuve también en su día, porque yo me criaba en Melilla. En Melilla todo era ejército de tierra. Delante de mi casa estaba el cuartel de la Legión. O sea, yo me sabía el de la Legión antes que el de la Armada. Pero pensé, caray, en esta Europa tan complicada, en estos tiempos tan complicados, si tengo que ir a la guerra, prefiero la guerra en un barco que estar en la trinchera, comido por las ratas. Porque hay que pensar que la Primera Guerra Mundial fue una guerra terrible, fue una guerra de trincheras. Había millones de personas estancados en una franja de tierra, comidos por el barro, las ratas, mala comida, mal todo. Y mira, si tengo que palmar, pues que sea rápidamente. Pues me metí también en submarino. En submarino no te enteras que te vas a morir. O sea, cuando se hundió el submarino San Juan de la Marina Argentina, no se enteraron. ¿Por qué? Porque este submarino tuvo un problema de una entrada de agua, un problema tal, tuvo una explosión, ¡bum! Y se acabó la historia. No te quedas ahí muriendo con la pierna cortada o desangrándote o que tengas gangrena. Entonces entiendo de Delibes que curiosamente Miguel Delibes era un gran cazador y ha escrito libros sobre la caza y tal. O sea, que era un hombre muy apegado a la tierra, pero que dijera, mira, prefiero estar en el barco. También tuvo suerte que se metió en el Canarias. Si se hubiera metido en el Baleares, a lo mejor no habría escrito ningún libro. Pero, en fin, es cuestión de suerte. Almirante, en primer lugar, felicitarle, como siempre, por estas exposiciones que les prepara. Y quería preguntarle la siguiente cuestión. ¿Cuál es el motivo, cuál es el motivo que crees que es el mayor cuando pasa del desguace, que normalmente son entre 35, ¿no? 25, 30 años? Caso de Canarias ha pasado casi los 40 años. ¿Cuál es el motivo que llevan al desguace? Y la otra cuestión, el blindaje. Ha hablado del blindaje que tenía en Canarias desde los 38 a 55 milímetros y también a 100. ¿Han ido aumentando ese tipo de blindaje según han pasado los tiempos o se ha mantenido? Vamos a ver, aquí hay un dato curioso, que es que en la Segunda Guerra Mundial empieza la Segunda Guerra Mundial y los japoneses atacan Pearl Harbor y hunden 8 acorazados americanos. En ese momento el acorazado ya estaba obsoleto. O sea, que prácticamente casi le hicieron un favor los americanos, porque además la intervención de los acorazados en la Segunda Guerra Mundial fue ínfima. En la primera no, en la primera fue la batalla de Jutlandia, donde se pelean 30 acorazados británicos con 20 acorazados alemanes y ganan los alemanes. Pero dice que siempre los Estados mayores estudian la última guerra, hay que estudiar la guerra del futuro. Igual que ahora la guerra del futuro, ¿cuáles son? Los drones. La aviación, bajo mi punto de vista, no hay ningún aviador aquí, se ha quedado anticuada. Bien, pues el crucero, primero el acorazado, que era costosísimo, pues los acorazados ya 1.500 personas, 2.000 personas, y además costaban cada día de mar, pues era un pastizal en combustible, en fin. Dejaron de construirse. Entonces, el siguiente remedio era el crucero. El crucero tenía un inconveniente, ya no tenía la protección del acorazado, y entonces con un proyectil ligeramente conveniente lo podía hundir. Se dejaron de construir. Los últimos cruceros que se han hecho fueron los norteamericanos, los Ticonderoga. Y los Ticonderoga llevaban una protección de Kevlar. Pero hoy ya los barcos de guerra no llevan protección. Lo vimos en las Malvinas, donde entraba un misil Exocet, y la fragata se iba a hacer puñetas directamente. Posiblemente a un acorazado de la época un misil Exocet no lo hubiera hecho nada más que un desconcho con la pintura, pero hoy día ya no se lleva protección. ¿En qué baso yo mi protección? En que tengo unos medios de detección que yo a 200 millas, a 300 millas, sé lo que tengo por delante. No solo por mis medios de detección, sino por los satélites. Hoy día yo puedo saber perfectamente lo que están haciendo los chinos en China por medios de satélites y sé cómo cargármelo. ¿Cómo está siendo la guerra hoy día que tenemos entre Israel e Irán? Pues es una guerra muy interesante. Dos potencias que están separadas más de 1.000 kilómetros están machacando vivas y ninguna se ve. Ninguna se ve, pero todos saben lo que están haciendo. Lo están haciendo, entonces, Israel, ¿cómo se defiende? No tiene ninguna coraza. Tiene lo que se llama el Iron Dome, que es el escudo de hierro, en el cual yo detecto el misil y automáticamente largo otro misil para destruirlo. ¿Cuál es el problema que tiene Israel hoy día? Que si yo tengo un misil hipersónico, es decir, que lleva velocidad 5 Mach, no un Mach y pico, pues la artillería que hay, los medios antiaéreos ahora mismo no son suficientes. Todos los barcos que van por el mundo ahora mismo no tienen un sistema para contrarrestar un misil hipersónico. Y es un problema que los tenemos ahí. Israel, a pesar de su cúpula de hierro,
pero está cargándose los misiles balísticos que no son hipersónicos, esos prácticamente se carga el 90%. Irán no tiene nada de eso y todos los misiles que le está cargando, bueno, está cargando misiles, más luego la aviación. Es que lo primero que hicieron los israelíes fue atacar los centros de mando y control iraníes. Los israelíes son muy buenos. Lo que no entiendo tampoco es cómo se ha metido, sin haber acabado una guerra, haberse metido en una segunda guerra. Pero bueno, esto es a lo que voy, que yo diría ya el tema de la coraza no tiene razón de ser. No tiene razón de ser porque yo puedo, ante un submarino se tiene que acercar a 1000 yardas para disparar un torpedo, luego 3000, luego 10.000. Hoy día puedo largar un misil Tomahawk a 1000 kilómetros de distancia de un buque de superficie. Entonces, el buque de superficie lo que debe tener es unos medios de detección que me permitan detener ese misil antes de que llegue. ¿Cómo lo consigue? Pues una cortina de buques protectores que, por su medio de protección, me están cortando todos esos misiles que vienen a destruir a mis portaaviones. Prioriza el tema del desguace. El desguace el dinero, es decir, el canario estaba hecho con un acero magnífico, entonces en esa época, en el año 70 en España, pues todavía se valoraba bastante el tema de, bueno, y hoy día también, para hacer coches, por lo que sea. Entonces, era un acero magnífico, se desguaza rápidamente y se desguazó a los 2 años, o sea que no esperaron mucho. Y todo eso se reconvirtió. La pena es la artillería. En España hemos tenido una artillería de costa, unos cañones magníficos y se han vandalizado, no se han mantenido. Hay baterías de costa en Cartagena, en Ferrol, en Mahón, en Cádiz, y no se han mantenido, que cuesta muy poquito. Y yo no sé cómo la gente puede destruir un cañón de 380 milímetros cuando es una joya de la ingeniería. Bueno, pues ahí estamos. Sí. Buenas tardes, mi almirante. Primero felicitarle por la conferencia. Muchas gracias. Y ha habido una cosa ahí que me ha llamado un poco la atención cuando hace una comparativa entre España, Portugal e Inglaterra, Sí, que no me queda más remedio que discutírsela porque, por ejemplo, Francia sí, tiene una costa similar a la española y no tiene los problemas que pueda tener la marina francesa, no tiene los problemas que tiene no. la española. Entonces, mm, si usted fuera responsable en algún momento de la situación actual de la Marina Española, tanto de la mercante como le hablo a nivel general, como de la Armada, Sí. ¿usted qué propondría para dar una mayor actividad a la Marina Española y que estuviera en consonancia, por ejemplo, con la británica o con la francesa? En el año 73, el entonces ministro de Marina, Pita de Veiga, dijo: la Armada Española en aquel momento tenía 150.000 toneladas de desplazamiento. Como la vida se estimaba en 30 años, luego cada año se tenía que construir 5.000 toneladas. Nos hemos tirado 10 años sin construir absolutamente nada. Entonces tenemos ahora un déficit de tonelaje y de buques. Cuando ingresé en la Armada tenía 5 escuadrillas de escoltas, hoy tiene 2. Tenía 8 submarinos, hoy tiene 1,5. Entonces no ha habido inversión pública, porque aquí entran las ideologías. En Francia se puede ser de derechas o de izquierda, pero ellos quieren la grandeur. Y Francia tiene una marina que es la segunda de Europa, que ya la quisiera yo. O sea, tiene un portaaviones nuclear y ya están construyendo el relevo de ese portaaviones nuclear. Tiene 6 submarinos nucleares de ataque. Tiene 4 submarinos balísticos. Tiene escoltas de la marinera. Tiene aviación propia. ¿Y por qué esta diferencia tan grande? Pues porque ha habido voluntad política y nunca la izquierda le ha propuesto o le ha propugnado reducir el gasto en la Armada. En el Reino Unido pasa exactamente igual. Hubo un ministro laborista que se quiso cargar los nucleares y a la siguiente perdió las elecciones. Entonces la gente es consciente. Aquí yo digo de poner sumas nucleares en Cartagena y se gana la revolución. Entonces es una tristeza, es una tristeza. Luego tenemos otro problema, que los astilleros tienen que estar gestionados por personal profesional, gente que sepa de qué va, que conozca la tecnología, que conozca al cliente. Nada de eso se hace. ¿Por qué? Porque se nombran a dedo según los amiguetes. Y eso es tristísimo porque no estaremos en vanguardia. Ahora estamos viendo que los astilleros españoles están concurriendo en cantidad de concursos y no están llegando a ninguno. Ninguno. Está perdiendo clientes como era Noruega, como era Australia, ahora se ha metido en Canadá, que para mí no le doy ninguna posibilidad. Y claro, yo necesito hacer un producto bueno, que sea bueno para mí y que sea exportable, porque solamente con lo que se construye para mí no se mantiene la industria. Yo no puedo hacer 4 submarinos cada 20 años o cada 30, y yo tengo que estar haciendo submarinos. ¿Qué hacía Suecia? Suecia no hacía 4 submarinos a la vez. Suecia estaba siempre construyendo un submarino que lo exportaba. Entonces tenía a los ingenieros ocupados siempre y iban metiendo mejoras.
Los alemanes, ¿para qué decir? Los alemanes han construido en los últimos 20 años 67 submarinos. Entonces, ahí se mezclan muchas cosas. Se mezcla no solo el decir tengo la costa próxima, que Francia se parece a nosotros en que tiene dos costas, lo cual es complicado, te obliga a tener dos flotas. Pero ha habido un poder central que siempre ha primado, desde De Gaulle lo tenía clarísimo. De Gaulle no quería depender de los americanos para nada. Y él fue el inventor de la Grandeur. Cuando quiso hacer el programa nuclear, le dijo a los americanos, de acuerdo, te ayudamos, pero nosotros controlamos tu armamento nuclear. Y le digo, ¿que me vas a controlar qué? De eso nada. Entonces hizo el programa Celacanto, que tardó 5 años más que los americanos, pero son suyos. Sus misiles nucleares son suyos. Sus buques nucleares son suyos. Y hoy día Francia es una potencia nuclear, más importante que el Reino Unido y con mayor marina que el Reino Unido. Cuando fue el centenario de la batalla de Trafalgar, la gozada que le dio a Francia mandar el portaaviones Charles de Gaulle, que era 3 veces los mini portaaviones británicos, ese gustazo no se lo quita a nadie, con una bandera así de grande. Se fue para allá. Sí, en Trafalgar no ganasteis, pero ahora soy yo el que manda. Y eso es el orgullo. Y aparte que Francia tiene unos marinos magníficos que son los bretones y tal, que es la gente que están ahí. Sí, felicidades, almirante. Muchas gracias. ¿Funciona? Sí. Por la conferencia, yo solo quería apuntar un par de cosas. Usted ha nombrado la hélice esta en Las Palmas y que la han quitado. Yo estuve de alférez de navío ingeniero en el 75 en la Arsenal de Las Palmas, Sí. ahora base naval, pero era Arsenal. Sí. Y allí en la entrada de la isleta había una torre de cañón, Sí. que no sé si seguirá. Y luego me acuerdo que en los túneles de munición de Barranco Guanarteme había munición del Canarias. Bueno, la munición tampoco tiene signo político. No sé si llegaré, pero la verdad es que no vale porque ya no hay cañones de los 103,2 ni cañones de 120. Lo del el montaje en Canarias no lo recuerdo yo. Yo estaba varias veces allí, pero no tengo yo. ¿Y qué tipo de montaje era? Pero no sería uno de 8 pulgadas, ¿no? Ah, pues igual era un cañón. Ah, pues igual era un cañón de 120. Eso es posible porque era más manejable. Aquí en España hemos llegado a destruir los cañones de 88 del submarino alemán porque era nazi. Digo, vamos, un cañón no es nazi, un cañón es un cañón hecho de acero y es un cañón que ha ido a la guerra y tal. Y eran piezas de reliquia. ¿Alguna pregunta más? Pues agradecer, ¿no? Nada. Agradecer a la audiencia que tiene mucho mérito hoy día porque, insisto, la entrada que hice en Dubái en agosto del año 2002, parecida a la que he hecho yo y la Liga Naval. Muchísimas gracias.